Hay algo mágico en los acantilados. Tal vez sea la forma en que se alzan orgullosos frente al vasto horizonte, o cómo parecen desafiar el tiempo y la gravedad mientras se asoman al abismo. Lo cierto es que los acantilados son mucho más que paredes de roca. Son testigos silenciosos de la historia de nuestro planeta y de los secretos que la naturaleza guarda en sus entrañas. Desde los acantilados de Moher, con su imponente altura sobre el Atlántico, hasta los dramáticos 12 Apóstoles en Australia, cada uno cuenta una historia única. ¿Sabías que estos gigantes rocosos no solo son escenarios de postal, sino también ecosistemas llenos de vida y hogares para especies que no podrías encontrar en ningún otro lugar? Desde las playas hasta la selva, los acantilados nos invitan a una aventura. En la costa se elevan majestuosamente sobre el océano, mientras que en la selva se esconden entre la vegetación exuberante, creando paisajes de ensueño. No son solo rocas, son mucho más. Son el hogar de una biodiversidad increíble, con plantas y animales que han encontrado refugio en sus recovecos y grietas. Los acantilados no solo han inspirado artistas y poetas, sino que también han servido como barreras naturales, refugios para especies y un recordatorio constante del poder implacable de la naturaleza. Te invitamos a explorar el fascinante mundo de los acantilados. Descubriremos cómo se forman, cuáles son los más impresionantes del planeta, conoceremos la región de Cinque Terre, un acantilado con pueblos maravillosos y otros temas. Así que ponte cómodo y prepárate para un recorrido lleno de historias, datos curiosos y paisajes que te dejarán sin aliento. Pero antes, te pedimos que por favor te suscribas al canal, dale me gusta a este video y actives la campanita. Ahora continuemos con este video. Cuando escuchamos la palabra acantilado, probablemente imaginamos esas impresionantes paredes de roca que caen a pico hacia el mar, el viento salado acariciando nuestras mejillas y el sonido hipnótico de las olas rompiendo contra la base. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo llegaron ahí? ¿Cómo es posible que estas estructuras tan imponentes existan muchas veces en lugares donde parece que la naturaleza quiso demostrar su lado más dramático? Los acantilados son el resultado de un espectáculo geológico que lleva millones de años desarrollándose. En esencia, son paredes rocosas, verticales o casi verticales, que emergen abruptamente del paisaje, ya sea junto al mar, en un cañón o incluso a lo largo de un río. Pero su creación no ocurre de la noche a la mañana. Es el producto de un baile complejo entre la roca, el agua, el viento y el tiempo. Todo comienza con la roca. Para que un acantilado exista, necesitas una base resistente. Las rocas más comunes en estas estructuras son la caliza, la arenisca, el granito y la pizarra, materiales que, por su composición, pueden resistir el embate de los elementos durante siglos. Pero incluso estas rocas tienen su talón de Aquiles. En las zonas costeras, por ejemplo, el agua del mar es un enemigo persistente. Día tras día, las olas golpean las bases de estas estructuras, desgastándolas poco a poco. Es un proceso lento, casi imperceptible, pero implacable. Pero con el tiempo, el agua forma grietas en la roca, y esas grietas se convierten en cuevas, luego en arcos naturales, y finalmente en bloques que se desprenden y caen al agua. El resultado es un paisaje impresionante, con paredes que parecen haber sido esculpidas por un artista caprichoso. Un gran ejemplo de esto son los famosos 12 Apóstoles, en Australia, o Zakynthos en Grecia. Estas formaciones, que en realidad son pilares de piedra caliza que se elevan frente a la costa, comenzaron como parte de un gran acantilado. Las olas erosionaron el terreno circundante, dejando estas majestuosas columnas como testigos solitarios del paso del tiempo. Pero la verdadera artista de esta obra natural es la erosión. Es la incuestionable protagonista en la creación de los acantilados. Es como un escultor paciente que trabaja sin prisa, moldeando la roca con herramientas tan simples como el viento, el agua y los cambios de temperatura. Pero no todos los acantilados son iguales, y el tipo de erosión que los forma puede variar según su ubicación y las condiciones climáticas. Existen los de formación por erosión costera. Este tipo de acantilado se forma cuando las olas golpean constantemente la base de un acantilado, debilitándolo hasta que partes de él se derrumban.
También encontramos por erosión fluvial. Estos acantilados que encontramos a lo largo de ríos se forman cuando la corriente arrastra sedimentos que desgastan las paredes del cauce. Un ejemplo icónico de esto es el Gran Cañón en Estados Unidos, creado por el río Colorado durante millones de años. Y por último, tenemos los de erosión glaciar. En regiones más frías, los glaciares pueden actuar como gigantescas lijas, tallando valles y paredes abruptas en su camino. Estos acantilados suelen encontrarse en zonas montañosas y tienen un aspecto impresionante, rodeados de lagos cristalinos y picos nevados. La erosión no solo moldea la forma de los acantilados, sino que también crea características fascinantes, como arcos, pilas de roca y cuevas marinas. Cada uno de estos elementos es una prueba de que la naturaleza tiene una paciencia infinita y un talento único para el diseño. Aunque los acantilados son increíblemente hermosos, también pueden ser peligrosos. Su estabilidad no es eterna, y las condiciones climáticas extremas o los movimientos de la Tierra pueden provocar derrumbes inesperados. Esto es algo que los hace aún más fascinantes. Son un recordatorio de que, aunque parezcan inmóviles y eternos, los acantilados están siempre cambiando. Además, su altura vertiginosa y sus vistas panorámicas suelen atraer a los aventureros más intrépidos, desde escaladores hasta amantes de los deportes extremos. Sin embargo, para quienes prefieren admirarlos desde una distancia segura, los acantilados ofrecen una experiencia igual de enriquecedora, con puestas de sol inolvidables y una conexión profunda con la naturaleza. Cuando piensas en un acantilado, probablemente te imaginas un lugar solitario y desolado, donde el viento sopla fuerte y las olas rompen con fuerza contra las rocas. Pero en realidad, los acantilados están llenos de vida, tanto visible como escondida. Desde diminutas plantas aferradas a grietas en la roca hasta aves majestuosas que anidan en sus paredes, estos lugares extremos son el hogar de un ecosistema único y fascinante. Vivir en un acantilado no es para cualquiera. Las condiciones son duras, vientos implacables, poca protección contra el clima, suelos escasos o inexistentes y un acceso complicado al agua dulce. Sin embargo, para quienes logran adaptarse, los acantilados ofrecen un refugio seguro, lejos de muchos depredadores y de la intervención humana. Es un mundo aparte, un rincón salvaje donde la vida ha aprendido a prosperar contra todo pronóstico. Las plantas que crecen en los acantilados son auténticas guerreras. Imagina tratar de echar raíces en un suelo que apenas existe, soportar vientos que te golpean constantemente y enfrentarte a la salinidad del aire en las zonas costeras. A pesar de todo esto, muchas especies han encontrado maneras ingeniosas de sobrevivir. Algunas plantas desarrollan hojas pequeñas o estructuras aerodinámicas que reducen la resistencia al viento, como los arbustos enanos que se aferran al suelo. En los acantilados costeros, muchas especies tienen hojas cubiertas de una capa cerosa que las protege de la salinidad. Hay plantas, como los líquenes y musgos, que son las primeras en colonizar las grietas de las rocas. Estas especies no necesitan suelo profundo, se conforman con pequeñas cantidades de agua y nutrientes para sobrevivir. Un buen ejemplo de esta resiliencia lo encontramos en las flores de acantilado marino, como la armería marítima, que florece en lugares imposibles y añade un toque de color a las paredes de roca gris. Si creías que los acantilados eran solo para las aves, piénsalo de nuevo. Estos ecosistemas extremos albergan una sorprendente variedad de animales que han encontrado en estas paredes verticales el lugar perfecto para vivir. Los acantilados son el paraíso de las aves, especialmente para las especies que anidan en sus paredes. Aquí, lejos de depredadores terrestres, encuentran seguridad para criar a sus polluelos. Entre los habitantes más comunes están las gaviotas, los alcatraces y los frailecillos, esas pequeñas aves de pico colorido que parecen salidas de un cuento. Un espectáculo impresionante ocurre cada año en los acantilados de St. Kilda, en Escocia, donde miles de aves marinas, como los fulmares y las alcas, se reúnen para anidar. El bullicio es tal que parece una ciudad aérea, con un constante ir y venir de aves volando desde el mar hacia sus nidos.
Algunos acantilados terrestres albergan mamíferos como las cabras montesas y los íbices, que han desarrollado habilidades casi acrobáticas para moverse por las pendientes. Es asombroso ver cómo estos animales parecen desafiar la gravedad, saltando de roca en roca con una seguridad que haría palidecer a cualquier escalador profesional. En las zonas costeras, las bases de los acantilados también están llenas de vida. Entre las rocas y las piscinas de marea, encontramos cangrejos, estrellas de mar y pequeños peces que aprovechan los huecos y las grietas para protegerse. Vivir en un acantilado requiere habilidades especiales, y las especies que habitan estos lugares han desarrollado adaptaciones extraordinarias. Las aves construyen sus nidos en las repisas más inaccesibles, lejos de los depredadores. Algunas incluso hacen sus nidos con materiales resistentes al viento y la salinidad. Animales como las cabras montesas tienen pezuñas diseñadas para adherirse a las superficies verticales o pequeñas repisas, mientras que las raíces de algunas plantas actúan como anclas, aferrándose con fuerza a las grietas. Además de ser impresionantes paisajes, los acantilados son auténticos refugios para la biodiversidad. En muchos casos, estos lugares son inaccesibles para los humanos, lo que los convierte en santuarios donde la naturaleza puede desarrollarse con relativa tranquilidad. Esto es especialmente importante para especies en peligro de extinción, que encuentran en los acantilados un último bastión de supervivencia. Un ejemplo notable es el halcón peregrino, una de las aves más rápidas del mundo, que utiliza los acantilados como plataformas de caza y lugares de anidación. Este hábitat protegido ha sido clave para su recuperación después de estar al borde de la extinción. Aunque los acantilados son entornos difíciles, también son increíblemente sensibles a los cambios. La actividad humana, como la construcción, el turismo masivo y la contaminación, puede perturbar estos ecosistemas frágiles. Además, el cambio climático está acelerando la erosión, lo que amenaza tanto a las formaciones rocosas como a las especies que dependen de ellas. La conservación de estos ecosistemas no solo es importante para proteger su biodiversidad, sino también para preservar la belleza natural que tanto nos inspira. Los acantilados son testigos de que incluso los lugares más inhóspitos pueden albergar vida en su forma más resistente y maravillosa. Los acantilados no son solo impresionantes monumentos naturales, son hogares, refugios y escenarios de historias increíbles de supervivencia y adaptación. La próxima vez que estés frente a uno, toma un momento para observarlo detenidamente. Quizás descubras a un frailecillo moviéndose torpemente por una repisa, o una flor diminuta luchando contra el viento. La vida, incluso en los lugares más extremos, siempre encuentra una forma de florecer. Ahora, te voy a hablar de un paisaje que seguro te va a encantar. El nombre Cinque Terre significa literalmente 5 tierras, y hace referencia a los 5 pueblos que componen esta región: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola y Riomaggiore. Cada uno tiene su propio carácter, historia y encanto. Unidos por estrechas carreteras, senderos al borde del acantilado y un pintoresco tren que atraviesa túneles tallados en la roca, estos pueblos son un ejemplo perfecto de la vida en los acantilados. Pero, ¿cómo llegaron a existir estos pintorescos asentamientos? La respuesta está en la necesidad y la creatividad humana. Durante siglos, los habitantes de la región trabajaron arduamente para domesticar el terreno, creando terrazas en las empinadas laderas para cultivar viñedos y olivares. Hoy en día, esas terrazas no solo sostienen la agricultura local, sino que también forman parte del paisaje icónico de Cinque Terre. Monterosso al Mare es el pueblo más grande de Cinque Terre y el único que cuenta con una playa de arena considerable. Su ambiente relajado y sus aguas cristalinas lo convierten en un destino ideal para quienes buscan combinar historia y descanso. En su casco antiguo se pueden encontrar calles adoquinadas, iglesias medievales como la de San Juan Bautista y una estatua gigante de Neptuno que vigila la costa desde lo alto. Monterosso también es famoso por su gastronomía, especialmente por su delicioso pesto y las anchoas marinadas, productos típicos de la región.
Si alguna vez has visto una postal de Cinque Terre, es probable que fuera de Vernazza. Este pueblo, con su puerto natural y sus casas de colores pastel, es un espectáculo visual. Dominado por la iglesia de Santa Margarita de Antioquía y la Torre Doria, Vernazza tiene un encanto medieval que parece suspendido en el tiempo. A pesar de su belleza, Vernazza es uno de los pueblos más afectados por el turismo masivo. En temporada alta, sus estrechas calles pueden llenarse de visitantes, lo que pone a prueba su infraestructura limitada. Corniglia es el único pueblo que no tiene acceso directo al mar, ya que está ubicado en la cima del acantilado. Para llegar a él, los visitantes deben subir la famosa escalera Lardarina, compuesta por 377 escalones, o tomar un autobús desde la estación de tren. Corniglia es tranquilo y auténtico, perfecto para quienes buscan escapar de las multitudes. Sus viñedos y vistas panorámicas al mar lo convierten en un lugar mágico para disfrutar de la serenidad de Cinque Terre. Manarola es quizás el más fotogénico de los 5 pueblos, con sus casas apiladas en tonos vibrantes que parecen caer directamente al mar. Es famoso por su vino dulce, Sciacchetra, una especialidad local que refleja la historia vitivinícola de la región. El sendero que conecta Manarola con Riomaggiore, conocido como la Vía del Amore, Camino del Amor, es uno de los más románticos y populares de la zona, ofreciendo vistas espectaculares del acantilado y el mar. Riomaggiore es el primer pueblo que los visitantes suelen encontrar al llegar desde La Spezia. Sus estrechas calles y su puerto pintoresco son ideales para explorar a pie. Este pueblo es un punto de partida perfecto para caminar por los senderos que conectan Cinque Terre, con vistas impresionantes de los acantilados y el océano. El turismo masivo es una bendición y un desafío. Cinque Terre es un destino que atrae a millones de turistas cada año, gracias a su inclusión como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y su creciente popularidad en redes sociales. Sin embargo, esta afluencia masiva de visitantes tiene un impacto significativo en la región. Los caminos al borde del acantilado, como la famosa Vía del Amore, pueden sufrir daños debido al exceso de tránsito. Además, el aumento de la demanda de servicios ha puesto presión sobre los recursos limitados de los pueblos, desde el suministro de agua hasta la gestión de residuos. Para mitigar estos efectos, las autoridades locales han implementado medidas como limitar el número de visitantes y promover un turismo más sostenible. Aún así, el equilibrio entre preservar la autenticidad de Cinque Terre y atender a los turistas sigue siendo un desafío. Una de las maravillas de Cinque Terre es su red de conexiones. A pesar de estar enclavados en un terreno difícil, los 5 pueblos están unidos por varios medios de transporte que facilitan su exploración. El tren de Cinque Terre es la forma más eficiente y popular de moverse entre los pueblos. Corre a lo largo de la costa, con túneles que atraviesan los acantilados y ofrecen vistas fugaces pero impresionantes del mar. Para los amantes del senderismo, los caminos que conectan los pueblos son una experiencia inolvidable. El más famoso es la Vía del Amore, pero hay muchas otras rutas que llevan a los visitantes a través de terrazas y acantilados con vistas panorámicas. Aunque menos conocida, la carretera que conecta los pueblos es una opción para quienes prefieren conducir. Sin embargo, las estrechas curvas y la falta de espacio para estacionar pueden hacer que esta sea una aventura en sí misma. Cinque Terre no es solo un destino turístico. Es un ecosistema cultural y natural que merece ser protegido. Los acantilados que sostienen estos pueblos han resistido el paso del tiempo, pero necesitan nuestra ayuda para enfrentar los desafíos modernos. Desde practicar un turismo responsable hasta apoyar iniciativas de conservación, todos podemos contribuir a preservar la magia de Cinque Terre para las futuras generaciones. Después de todo, estos pueblos son un recordatorio de que la belleza y la historia pueden coexistir, incluso en los lugares más inesperados. Los acantilados tienen una capacidad única para inspirar asombro y respeto. Son esos gigantes que emergen abruptamente del mar o la tierra,
como si la naturaleza quisiera recordarnos su poder y majestad. Pararse al borde de un acantilado es una experiencia que combina vértigo, admiración y una profunda conexión con lo primitivo, un recordatorio de que hay fuerzas mucho más grandes que nosotros en el mundo. A pesar de su majestuosidad, los acantilados son frágiles. La actividad humana, como la construcción descontrolada, la minería, la contaminación o el turismo irresponsable, puede acelerar su deterioro y poner en riesgo los ecosistemas que dependen de ellos. Los acantilados nos enseñan a apreciar el momento, a respetar la fuerza de la naturaleza y a reconocer la belleza en lo impredecible. Son un recordatorio de que incluso las estructuras más imponentes son moldeadas por el tiempo, al igual que nosotros. Hemos llegado al final de este video. Esperamos que te haya gustado. No olvides suscribirte y dar me gusta. Hasta la próxima.